a diferencia de mucha gente, de muchos otros arquitectos que a veces cuentan que llegaron por accidente de arquitectura, yo supe que iba a ser arquitecto casi que desde pequeño, pero ya, o sea, en segundo año de bachillerato fue que se terminó de confirmar. Desde pequeño me gustaba mucho el tema de los pesebres. Tenía un tío que era artista, orfebre, y además hacía los pesebres más originales que yo había visto. O sea, unos pesebres en yeso. Entonces, bueno, eso me impresionaba mucho y me gustaba jugar con eso. Entonces hacía como mis maquetas también de montañas y tal para jugar. Y no me daba cuenta que lo que me gustaba era hacer la maqueta. Pero después en bachillerato apareció una materia y un profesor, que lamentablemente no recuerdo su nombre, que daba historia del arte, o sea, se llama educación artística en ese momento la materia. Y todo se basaba en la historia de la arquitectura y se contaba la historia de la humanidad a través de la arquitectura. Empezando que si los egipcios, los sumerios primero, los egipcios, y aparecían como colaterales la pintura y la escultura. Pero ahí yo dije, bueno, esto es lo que me gusta. Y siempre me gustó como modificar los lugares. Cuando yo hacía fiestas, hacía toda la decoración de la fiesta, inventaba formas y tal, y bueno, ya cuando me tocó decidir no hubo duda. O sea, yo puse, en las opciones puse 3 veces arquitectura. Y justo antes de empezar a estudiar, que fue eso en 1967, yo nací en 1950, en 1967 como que entusiasmé a mis padres para hacer un viaje, tenía yo 17 años, a la Feria Mundial de Expo 67 de Montreal. Y terminando ese viaje, entré en la Facultad de Arquitectura. La feria me impresionó muchísimo en términos generales. Estaba el Habitat 67, el pabellón de Estados Unidos de Buckminster Fuller, que era una maravilla, el pabellón de Frei Otto de Alemania, que era la primera estructura tensada que él hizo, que se hizo pública, ¿no?, de su obra. Y particularmente me llamó mucho la atención el pabellón de Venezuela por su simplicidad, porque ahí prácticamente todo lo que se veía era rutilante, blanco, metálico, de vidrio, transparente, brillante, y esto era de colores. Este pabellón eran unos cubos de colores de una simplicidad absoluta. Entonces, eso me impresionó mucho porque se diferenciaba de todo. Además, para llegar al pabellón había como un territorio, una explanada en pendiente hasta que llegabas a los cubos, y la entrada no estaba insinuada por ninguna puerta, sino que eran las ranuras que se producían entre cada uno de los 3 cubos. Eso me resultó magnífico. Lamento que no se haya reconstruido, porque se dijo en ese momento que se iba a desmantelar y que se iba a reconstruir aquí en Venezuela en algún sitio. No sé si en el Parque del Este o en Los Caobos, pero eso nunca se llegó a hacer, pero creo que el pabellón debe existir, desmantelado y todo. Sí, casualmente, bueno, por esa diferencia o quizás por lo innovadora de su propuesta, ese pabellón ganó el premio de la exposición. Y lamentablemente no lo dejaron allí, que es lo que debió ser. Dentro del pabellón también había cosas muy interesantes, que era, por ejemplo, la presencia no era como todos los pabellones que estaban llenos de cositas y de representaciones de la tecnología de cada país. No, aquí lo que había era unas proyecciones de unas películas en unas pantallas de las paredes del cubo. No se veía de dónde salía la imagen, pero la imagen te envolvía completamente y se paseaba por todo lo que era Venezuela en ese momento. Me impresionó mucho una corrida de toros, porque terminabas estando en el ruedo, o sea, en la corrida de toros, o sea, te envolvía todo el aforo y tú estabas ahí con el toro. Y luego la parte de arte, que se dedicaba solamente a Jesús Soto, una obra de Jesús Soto, a la cual tú, contrariamente en el otro salón, que era que la película te envolvía, tú rodeabas al Soto, que además era sonoro, se movía, y entonces sonaban unas campanas, era una cosa, porque eran unas barras de acero que se chocaban entre sí y el sonido te envolvía también. Y el otro cubito era un cubo de servicios y un restaurante, eso era todo.